Entonces, la clase de hoy está dispuesta a que veamos lo que son los fondos y salsas, ¿no? ¿Qué pasa? Hay mucha variedad de salsas y hay mucha variedad de fondos, entonces yo le voy a dar por ahí algunos consejitos, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estas preparaciones, y en base a eso, después ustedes, bueno, en base a lo que tengan en casa también, puedan armar sus salsas, sus fondos y demás, ¿no? Para arrancar, los fondos son líquidos que son finos, se llaman, porque no tienen ninguna textura y pueden ser oscuros o claros, ¿no? Eh, los fondos claros se caracterizan por, bueno, no tener justamente coloración y por lo general son fondos de verdura, de ave, de pescado, todo tipo de cosas que por ahí no nos den tanta coloración, ¿no? Los oscuros justamente son preparaciones que se hacen con resto de cosas que nos van a aportar coloración, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los fondos de res, que son los fondos de carne, fondos de diferentes tipos de animales, ¿no? Puede ser vacuno, puede ser de cerdo, de chivo, ¿no? Ahí me estaban preguntando justo si se podía hacer de chivo, así que en este caso sí podemos hacer, ¿no? Lo que tienen que tener en cuenta, bueno, esas clasificaciones que yo les nombraba, tenemos los diferentes tipos de nombre también, ¿no? Por lo general se caracterizan, bueno, por el nombre con el que está preparado. En el caso de la de verduras, fondo de verduras. En el caso de las carnes, por ahí generalmente como que se generaliza y dice fondo de res, ¿no? Después el único que cambia el nombre es el de pescado, que se llama fumet, ¿no? Que es el único que por ahí varía, que puede ser fondo de pescado, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo los preparamos también, ¿no? Es algo que, bueno, por lo general lleva mucho, mucho tiempo de cocción. ¿Por qué? Porque esta cocción no es una cocción a fuego fuerte, sino a fuego mínimo. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Nosotros tenemos que tratar de resguardar la mayor cantidad de líquido posible y tratar de a ese líquido impregnarle sabor, ¿no? Es por eso que siempre lo que hacemos es, en una buena cantidad de agua, vamos incorporando estos diferentes utensilios, ¿no? Esto de los fondos es casi como los caldos. La única diferencia que tenemos para ir con los caldos, que los caldos tienen mayor cantidad de concentración de estos alimentos, ¿no? Por lo general se deshidratan, se procesan y ahí se generan estos cuadraditos con los que conocemos o polvos, ¿no? Y además tienen el agregado de otro tipo de cosas como son condimentos, sal, pimienta y ese tipo de cosas, ¿no? En nuestros fondos son como más naturales, por decirlo. No van a tener agregados de sales, no van a tener agregados de azúcares, solamente lo que nos pueda proporcionar cada materia prima o alimento, ¿no? Para hacer un fondo de verdura, podemos utilizar verduras en general, ¿no? O podemos también utilizar lo que se llamaría como residuo, ¿no? Que es como en este caso, que yo tengo, vieron, las cascaritas de la zanahoria, por lo general, y tengan cuidado, por ejemplo, si agregan esta partecita, que es el inicio de la parte de la zanahoria o el final, porque ya tiene un poco de pulpa, ¿no? Y esta pulpa ya nos va a empezar a generar un poco de coloración en ese caldo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que habíamos charlado al principio de fondos claros y oscuros, vamos a tener que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Para hacer, bueno, un fondo, por ejemplo, de ave llamo así en general, puede ser de pavo, de pollo, de cualquier ave que encuentren. Eh, lo que vamos a utilizar en este caso quizás son los huesos, ¿no? Y también lo que son las partes de las grasas, ¿no? ¿Vieron la piel de cada ave? Podemos utilizarla para generar un fondo. Siempre tengan en cuenta que las grasas nos van a aportar bastante sabor, entonces cuando utilicemos ese tipo de cosas, está bueno por ahí agregarlo, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que los huesos en cocciones prolongadas nos generan esto de la gelatina, ¿no? Entonces, en una cocción muy, muy prolongada, vamos a generar esto de esa gelatina que va a empezar a generar en la parte de la superficie, ¿no? Siempre que generemos caldos o fondos, nos vamos a encontrar con este tipo de cosas que se llaman impurezas, ¿no? Quizá lo hayan visto cuando están cocinando alguna salsa, que arriba se genera así como una especie de espumita, ¿no? Es muy fundamental y esencial
que puedan retirar toda esa espumita. Con una espumadera, con un coladorcito, con una cuchara, con cualquiera de esos tipos de cosas, vamos girando esas impurezas y van a ver que la salsa también adopta mucho sabor. El caso más simple es cuando, por ejemplo, hacemos la salsa de tomate, cuando usamos el puré de la cajita, ¿vieron? Siempre lo ponemos a hervir y se genera como esa espumita. Lo que tenemos que hacer, quítenla, y vamos a ir quitando también amargor en esa salsa, ¿no? Todo ese tipo de impurezas nos generan todo esto de amargor, sabores no deseados, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, después vamos a abrir un ratito de preguntas, pero si quieren, mientras vayan generándose dudas, la pueden escribir en el chat. Vieron que abajo dice una partecita, una solapita de chat. Hacen clic ahí y van haciendo las preguntas. En algún momento también, si no de la clase, el Ale me va leyendo y yo voy respondiendo también las preguntas. Para los fondos de res, lo que vamos a ver hoy es una preparación que se hace, que se llama demi-glace, ¿no? Que en este caso yo voy a utilizar hueso y un poquito de materia grasa. A esto se le agrega un poquito de harina, ¿no? Como que se lo sella un poco, y después se le puede agregar cualquier verdura y después todo lo que ustedes quieran desaborizar, ¿no? Yo lo que voy a hacer es preparar esto porque, bueno, por ahí es lo diferente a lo otro de los caldos, ¿no? En los otros caldos es básicamente arrancar a partir de agua fría con cualquiera de los elementos que nombramos recién, sea verdura, sea hueso o sea grasa, en el caso de las aves, o de pescado puede ser las espinas, las escamas, la parte de la, ¿cómo es?, de la cabeza del pescado que por ahí no se utiliza, la cola, todo ese tipo de cosas, para generar los fondos, ¿no? Los fondos nos van a servir para iniciar después salsas, por eso por ahí lo vamos a hacer. Yo ahora voy a buscar el huesito que tengo acá guardado para comenzar a sellarlo. Fíjense que yo tengo un huesito de una costeleta. En este caso yo le voy a poner crudo, pero muchas veces podemos utilizar el que ya cocinamos también, ¿no? El que cuando comemos la costeleta, por ejemplo, ¿no?, que el huesito va para el perrito o si no va al tacho, nosotros podemos seguir aprovechándolo, ¿no? De esta manera generamos el caldo. Yo lo único que voy a hacer acá es agregarle un poco de harina y lo voy a sellar para empezar a generar todo esto de los sabores, ¿no? Ahí, Nahue, consulta Alejandra si ese tipo de fondos son como los que hacen en el hospital. Por ejemplo, caldito de pollo, pregunta. Puede ser que son esos porque justamente al no tener ningún tipo de agregado de sales y ese tipo de cosas, son mucho más livianos también, ¿no? Lo cual nos da el indicio que no tiene ningún agregado de extra, digamos, ¿no? Siempre cuando estamos en un hospital, por lo general lo que se recuida es tener una alimentación liviana, un poco saludable, sana, ¿no? Entonces es muy probable que sí, que sean los fondos o calditos que se utilizan en el hospital. Por eso nos da la sensación también de que como que no tienen tanto sabor, porque les falta todo esto de la sazón, ¿no? Pero no es que no tengan sabor, sino que justamente son una de las cosas que más sabores tienen. Bueno, yo voy a arrancar con esto. Utilizo una olla grande porque después acá en esta misma olla yo voy a después generar ese caldo. Y lo único que voy a hacer es calentar un poquito la olla, agrego un cachito de aceite, muy poquito. Recuerdan que para sellar cosas utilizamos poco. Fíjense que yo hice como un apanadito, por decirlo de una manera, ¿no?, del hueso y acá un poquito de grasa. Una vez que esto está calentito, voy a agregar el hueso junto con la grasa. Si quieren esta harina, como después no la van a utilizar para otra cosa, la guardan para hacer un roux para espesar esta salsa, ¿no? Después vamos a charlar un poquito de los roux y ese tipo de cosas. Yo acá empiezo a sellar y ya le voy a empezar a agregar también un poquito de sabor, ¿no? Acá tengo, fíjense, la parte del verdeo, que no utilizamos, la mitad del tallo para arriba, digamos, de la hoja, prácticamente no la utilizamos. Entonces esto lo puedo usar en este caso para dar sabor, ¿no? Yo se lo agrego para que vaya apartándome el sabor y le voy a agregar 2 dientecitos de ajo.
Recuerden que esto se llama demi-glace. Esto es previamente a espesar. Todas las salsas o fondos son sin espesar, recuerden que son líquidos nada más, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso, yo les voy a mostrar el proceso, pero no vamos a poder ver cómo queda ya terminada, digamos, ¿no? Porque esto lleva una cocción de aproximadamente de 3 a 6 horas, lo que son los fondos oscuros, ¿no? En el caso de las verduras, lleva un poco menos de tiempo, con 1 hora o 2 estamos bien, y en el caso de los fondos de ave o de pescado, entre 3 a 6 horas. Vieron que son procesos prolongados, entonces uno dice, bueno, no me voy a poner a hacer quizá esto para hacer un día una salsa. Y no, lo ideal es que hagamos un día una buena cantidad, ¿no? Y lo conservemos. ¿Cómo lo conservamos? Esto si lo guardamos en la heladera, al no tener agregados y ser un líquido, dura mucho tiempo. Entonces tranquilamente en una jarrita podemos tener, en alguna botellita con una tapa, con un rótulo siempre, que diga fondo de verdura, fondo de ave, fondo de res, lo que quieran. Y en este caso, la demi-glace también, o cualquiera de los otros, perdón, lo podemos congelar, ¿no? Podemos simular los calditos con hieleras, y si no, en bolsitas, conservar de a poquito y dejarlo frisado, ¿no? Yo en este caso, ahora les voy a mostrar, tengo una demi-glace frisada, que la utilizo siempre para hacer salsa. Lo bueno de eso es que en cualquier momento que yo necesite, saco un poquito, en este caso, yo miren, tengo la bolsita casi entera, ¿no? Le dicen, para utilizarla, la voy raspando un poquito y me va dando como un poquito de ese caldito, ¿no? Opciones que tenemos para ir conservando todos estos caldos. Nahue, Sí. ahí Karen nos dice que en general se hacen caldos con verdura, sin carne. Me imagino que esto es respecto a lo que hablábamos del hospital. Y Claro. Alejandra nos pregunta si al hervir tanto tiempo no se evapora el líquido o hay que ir agregando agua. No, no tenemos que agregar agua. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a disolver todo lo que estamos preparando, ¿no? Y no se va a evaporar tan rápidamente esa agua, sí vamos a tener evaporación, pero no tan rápida, porque una vez que esto rompe hervor, el agua, lo que tenemos que hacer es bajarlo a fuego mínimo, automáticamente. Y la cocción es siempre a fuego mínimo. Es por eso que demoran tanto tiempo, ¿no? Es porque están en mínima temperatura y eso nos va aportando mucho calor. Con eso logramos, digamos, que la salsa tenga la mayor cantidad de líquido posible. En este caso yo ya tengo bien doradito esto que les estaba diciendo, de la demi-glace. Y lo que voy a hacer ahora es agregar un poco de agua, ¿no? Yo acá ya tengo un poco de agua caliente para que no me baje la temperatura de todo esto, ¿no? Y como esto ya está caliente, yo lo que voy a hacer es bajar la temperatura. Una vez que bajamos la temperatura, ya empezamos a generar los sabores de esta demi-glace, ¿no? Fíjense, voy a sacarlo un ratito para que vayan viendo. No sé si se alcanza a ver un poquito ahí. Al hueso, con el verdeo, el ajito, y me generó un líquido que ya empieza a tener un poco de color, ¿no? No es un fondo claro, digamos. Acá esto, nosotros lo dejamos que vaya en una cocción bien prolongada para poder tener después ese tipo caldo como el que les mostraba recién, ¿no? Esto nos sirve, como les decía hace un ratito, para iniciar salsas. Nosotros conocemos, o no, que tenemos salsas madres, que son de las cuales después van a ir derivando otro tipo de salsas, ¿no? Esto en el apunte que nosotros les envié a principio de clase, no sé si recuerdan, un apunte que decía todo el material de cocina que íbamos a tener, hay una serie de cuadritos en los cuales ustedes van a poder ver cómo van derivando los diferentes tipos de salsa,
¿no? Y después, ¿cómo están catalogadas las salsas madres? Por ahí, Ale, si lo tenés a medio a mano, si lo querés ir compartiendo un ratito, para que se indiquen, está en el apunte, en la página número 19, de ahí en adelante arranca lo que son fondos y salsas. Perfecto, ahí les voy a compartir entonces la pantalla del documento. El documento es este, ¿sí? Que se llama Planificación de Clases Teóricas. Entonces, esto también para que ustedes vuelvan sobre este documento, porque está todo el material de la cursada. Ven que está lo de carne, que fue lo que vimos al principio, pero acá, mira, acá está lo de pastas, como bien decíamos, y acá empiezan las salsas. Vos decime, Nahuel, ¿sería por acá? Subimos al principio, el primer cuadrito que veíamos recién. Ahí, perfecto. Fíjense que vieron que ahí dice salsas madres en caliente y después tenemos las frías. Hay muchas de ellas que parten a raíz de fondo. Fondo oscuro, fondo claro, fondo de res, fondo de pescado, ¿no? Hay una que dice manteca clarificada. Manteca clarificada es cuando nosotros ponemos la manteca, ¿no? También como a ebullición. Una vez que rompe hervor, la bajamos a fuego mínimo y lo que tenemos que hacer es espumarla, se llama, que le vamos quitando también todas las impurezas que va generando. Nos queda una manteca mucho más reducida, pero mucho más rica en lo que es cantidad de materia grasa. En ese momento nosotros lo que hacemos es como ir quitando un poco el suero de esa manteca, ¿no? Entonces, fíjense que muchas de las madres arrancan de fondos o líquidos, ¿no? Se agrega algún espesante, como son en este caso los roux, yemas, reducciones. ¿Se acuerdan que también hablamos de que las verduras también nos ayudan a espesar y demás? Y en base a eso tenemos una salsa madre, por ejemplo, ahí al costado, como ven, la bechamel, la velouté, la salsa de tomate, la holandesa o la demi-glace, que es lo que estamos haciendo ahora. En base a esas salsas madres, después empiezan a tener las derivadas o subsalsas o salsas secundarias, ¿no? Como lo vemos ahí en el cuadrito, perfecto, fíjense que utilizamos un fondo más una salsa madre y vamos a obtener diferentes tipos de salsas derivadas, ¿no? No es que solamente con estas dos, tres cositas vamos a generar salsa. Después podemos agregarle muchas cosas más, que en el cuadro de más abajo después van a ver diferentes tipos de salsas, ¿no? La idea es que ustedes tengan en cuenta de que todo esto que estamos generando de fondos es todo sabor que nos implica la salsa. Nosotros por ahí estamos muy acostumbrados, por ejemplo, por decirles, una salsa de tomate, hacer una salsa fileto con una cajita de tomate, en la cual aportamos el tomate, le agregamos agua, quizás alguna que otra aromática, y finalizamos esa salsa, ¿no? Lo cual nos hace que, bueno, que como que no tenga mucho más que sabor a tomate. Los fondos nos van a generar un montón de nuevos sabores, ¿no? Y además que lo van a hacer también mucho más nutritiva, porque ya tenemos todo el aporte de nutrientes de lo que hayamos utilizado, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a arrancar a hacer ahora, yo les voy a mostrar cómo arrancar a hacer una salsita fileto, que por ahí la mayoría también la debe utilizar, una de las más comunes. Algunos van a decir, bueno, no tengo tomate en casa, podemos utilizar esta salsita de lo que decíamos de puré de tomate, pero teniendo en cuenta todo este tipo de cosas que charlábamos recién, ¿no? Cuando arrancamos a cocinar esa salsa, no la dejamos siempre a fuego máximo, sino que la ponemos en fuego mínimo, ¿no? Y todas esas impurezas que va generando la salsa, le vamos a ir quitando, ¿no? Esto rompe todo lo del mito, que uno dice, bueno, la salsa de tomate me quedó muy fuerte, le agrego azúcar, le agrego bicarbonato, todo ese tipo de cosas. No, no le agregamos absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es contar con un poquito más de tiempo, por lo general estos son procesos que aceleran más los tiempos o nos van cambiando, alterando el producto de tal manera que no nos quede fuerte o amargo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es contar con tiempo, ¿no? Yo en este caso voy a pelar un tomate para iniciar esta salsa. Siempre, siempre lo natural es mucho más sabroso, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar ahí el método que ya vimos para pelar tomates.
Y después voy a utilizar un tomate sin piel y sin semilla. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba eso? Sin piel y sin semilla. ¿Cómo se llamaba ese corte? Vayan escribiendo ahí en el chat. A ver si se acuerdan. No vale fijarse en los apuntes, ¿eh? Tienen que estar en la cabeza eso ya. Ahí ya están escribiendo con KC. Muy bien, perfecto. Excelente. Gracias, Ale, ahí por la asistencia. Recuerdan que esto del tomate solamente lo sumergíamos 20 segundos aproximadamente y tenemos que contar con agua fría después para cortar esa cocción del tomate. ¿Por qué hacemos la salsa fileto? Porque la salsa fileto vieron que es como una salsa madre. A raíz de esa salsa empiezan a derivar un montón, como son la portuguesa, la, bueno, de suiza y de demás salsas, que son todas a base de tomate. Después de la bechamel o blanca, ¿no? Tenemos otro derivado más de salsas. Después también tenemos la velouté, que la nombrábamos ahí, que por ahí muchos van a preguntar qué es la velouté. La velouté es netamente el caldo que utilicemos. En el caso de la bechamel utilizamos la leche, ¿no? En la velouté utilizamos caldo, que puede ser cualquier caldo, puede ser fondo de res, de ave, fumet o de verduras, ¿no? Y lo que hacemos es espesarlo con un roux. El roux, no sé si se recuerdan, pero eran partes iguales de harina y manteca, ¿no? La manteca tiene que estar derretida en este caso, hacemos derretir primero la manteca, luego le agregamos la harina y ahí generamos como una pastita. Eso sería el roux que nos sirve para espesar cualquier salsa, ¿no? Tenemos diferentes tipos de roux, tenemos el roux claro, el rubio y el oscuro. Eso va a depender de cuánto vayamos tostando la harina en esa mezcla que hacemos, ¿no? Digamos como que derretimos la manteca, le agregamos la harina y a fuego le vamos dando un poquito de color. Si queremos que sea claro, directamente lo retiramos del fuego, lo mezclamos afuera del fuego. Rubio le podemos dar un poquito de coloración ahí en fuego y oscuro ya netamente también en el fuego, ¿no? Esto nos van a dar coloración también en lo que es la parte de la salsa. Siempre tienen que tener en cuenta para qué vamos a utilizar esa salsa y en base a eso vamos a saber si le vamos a dar un color claro, oscuro, lo que sea, ¿no? Yo acá ya le estoy cortando la cocción al tomate y vamos a arrancar a pelarlo. Yo en este caso hoy voy a hacer poquita, como para que sea más rápido también. Fíjense, la piel del tomate la estaba por tirar, no, la dejamos acá para hacer fondo de verdura. Les decía que voy a hacer por ahí poquita salsa, para que sea por ahí más rápido y puedan ver cómo va quedando cada una de ellas. Y después ustedes en su casa pueden hacer un poco más. Fíjense, acá tenemos lo que es la parte pulposa del tomate, o la parte que tiene más adheridas semillas. Voy a retirar un poquito las semillas. ¿Por qué? Porque es época también de plantación. Acá removeramos a la profe Vivi, ¿no? Y vamos a ir conservando todas estas semillas para después secarlas y plantar tomate. Vieron que hoy en día, como está la economía, y además siempre fue así en gastronomía, tratamos de aprovechar al máximo la materia prima. Más un tomate en esta época que decimos no es tanto época de tomate, ¿no? Entonces tenemos que tratar de sacarle el jugo lo máximo posible. Obviamente que en este momento tampoco es como ideal hacer salsa fileto. En época de tomates, que tenemos tomates, mucha cantidad de tomates y están bien maduros, en ese momento es cuando hacemos mucha cantidad de salsas, las conservamos y las guardamos, ¿no?
Después, para hacer cualquier tipo de salsa, recuerden que están en el apunte, cualquier cuadrito que les van a ir indicando. Hoy vamos a ver salsas en frío y en caliente. Después vamos a ver las frías, cómo irlas preparando. Cortamos bien chiquito para que se haga mucho más rápido. Y fíjense que uno cuando dice salsa como que está acostumbrado también a relacionar la salsa netamente con una pasta, ¿no? Como que no tenemos tanto todavía la idea de la pasta, de la salsa con alguna otra cosa, ¿no? No estamos acostumbrados quizá a comer la carne con una salsita, el pollo, prepararle una salsita, ¿no? Y tienen que tener en cuenta que las salsas siempre nos van a aportar o nos van a resaltar una preparación, ¿no? Es por eso que siempre, por ejemplo, en un restaurante, cuando vamos, nos encontramos con que la carne o el pollo o lo que sea está siempre con una salsa, ¿no?, en compañía. Lo que hace netamente, justamente como les decía, resaltar sabores de esa preparación. En este caso, vamos a arrancar la fileto. Yo lo que hice fue agregar un poquitito de aceite nada más a estos tomates. Arranco a darle un poquito de calor. Una vez que eso tiene un buen calor, lo que voy a hacer es irle incorporando fondo de verdura. Muchas veces quizás lo arrancamos con agua nada más. Entonces en este caso van a ver que también va a tener mucho más sabor. Vamos a dejar la tablita acá por las dudas que la utilicemos. Esto ya tiene ahí un poquito de sabor. Esto solamente que levante un poquito de temperatura. No tenemos que darle una cocción, digamos, estricta. Y ahí arrancamos a agregarle, yo ya tengo caldo preparado acá de verduras, le agregamos. Le agregamos hasta tapar la cantidad del tomate. No agregamos más. En este caso queremos que resalte un poco más el sabor del tomate. Si bien le agregamos un fondo para que tenga sabor, lo que vamos a querer en este caso es que se desarme el tomate con ese líquido directamente para así después tener un sabor más a tomate. Una vez que rompió el hervor, que está hirviendo, lo bajamos ahí mínimo y lo dejamos que se vaya cocinando a fuego mínimo, ¿no? Este fondo, como yo tengo poquita cantidad, ya está tomando un buen color. Voy a ver si con una cucharita pueden ver mejor. No sé si se alcanza a ver ahí el color que tiene. Ya es medio marrón, ¿no? Con ese ratito que lleva de cocción, entonces después va a tener mucho más color. Acá ya se generó un poquito de espumita también, lo que hablábamos recién de espumar. Así que yo lo que voy a ir haciendo es ir retirando esa espumita para que no quede con impurezas esta de mi glass. Esto si lo hacen con una espumadera, a veces es más fácil porque directamente queda toda la espumita ahí. Si se vuelven cancheros con una cuchara, lo pueden hacer tranquilamente. También se pueden ayudar con un poquitito de agua. Agregar agua acá, entonces van como enjuagando esa espumita. Bueno, mientras se va preparando todo lo otro,
vamos a ir viendo también un secretito también que teníamos guardado. Fíjense que yo acá tengo aceite con una gasa adentro, ¿no? También es una opción para tener diferentes tipos de sabores, ¿no? Esta gasa, yo el otro día hice un poco de fuego y la puse con un alambrecito cerca de donde le diera todo el humo, ¿no? Entonces la impregné con mucho humo, le agregué en este frasquito aceite y sumergí la gasa para tener un aceite con sabor a humo, ¿no? A este proceso, bueno, se le llamaría, en este caso, maceración, ¿no? Nosotros tenemos un aceite macerado con este humo, ¿no? Y está muy bueno también para que puedan tener diferentes alternativas, ¿no? Recuerden que teníamos las maceraciones, que eran de cocciones prolongadas, las marinadas, que son por ahí más cortas, son más instantáneas, que también está muy buena poderlas tener como opción. Yo este aceite lo voy a utilizar ahora para hacer lo que se llama una muselín, ¿no? La muselín, por lo general, eh, son como más utilizadas en lo que es la repostería y la pastelería, ¿no? Fíjense que de una muselín, por ejemplo, parte lo que es la pastelera, ¿no? La crema pastelera, que si bien es una de las salsas madres, parte a través de una muselín que se utiliza. Muselín se llama a la combinación de manteca con yemas de huevo, ¿no? Y otro agregado más. Entonces, acá en este caso, yo bueno, voy a preparar una muselín para que vean cómo tener una muselín salada, pero por lo general, ¿no? Son más utilizadas en repostería. No quita que nosotros esta forma de preparar la podemos utilizar en alguna carne, en algún puré, en lo que sea, ¿no? Alguien me estaba diciendo hoy que va a hacer pastel de papa, bueno, también puede tener un valor agregado hacer el puré de esta manera para que tenga todavía mucho más sabor, ¿no? Nahue, Yo voy a ahí arrancar, sí, consulta a Dan, ¿sí? ¿Cuánta agua le pusiste a la demi-glace? bien. Esa es una buena pregunta, porque yo por ahí no di las cantidades, pero por lo general siempre es una buena cantidad, ¿no? Hablo de una buena cantidad, por ejemplo, si vamos a utilizar 1 litro de agua, ¿no? Deberíamos usar, por ejemplo, para la demi-glace, un 50% de esa agua, de ese litro, tiene que ser hueso y pueden utilizar un 5% de grasa o de otro tipo de cosas, ¿no? Pero siempre el agua es lo que más va a predominar en esta demi-glace. Siempre una buena cantidad. Por lo general, el doble de hueso, ¿no? En el apunte tienen también los diferentes porcentajes, ¿no? Que se pueden utilizar en cantidades de litros de agua, de verdura, de carne, de aves, de pescado y demás, ¿no? Así que bueno, yo voy a arrancar entonces con esta muselín, para lo cual voy a necesitar manteca y yemas de huevo. Yo ya tengo acá un purecito de zanahoria hervida nada más y ya hecha puré. Voy a pasar ahora a separar las claras de las yemas. En este caso, como voy a hacer poquita, voy a utilizar nada más que 2 yemas. Y voy a utilizar 1 cucharada de manteca para esa cantidad de puré. Después, si van a hacer más cantidad, obviamente que necesitan más cantidad de yemas y de manteca, ¿no?
Bueno, si escuchan algún ruidito medio extraño, tengo a mi perrita que está justo ahí al lado de la puerta y cada tanto viene a arañar la puerta porque quiere salir un ratito al frente. La verdad que esta cuarentena nos tiene a todos encerrados y bueno, cosas que pasan en una clase virtual, ¿no? Bien. Arranco calentando un poquito la fuente o utensilio que vayamos a utilizar para la muselín. Le agrego una cucharadita de manteca, en este caso. Voy a hacer que se derrita ahí esa manteca. Mientras tanto, que se va derritiendo esta manteca, ahora les muestro cómo va la salsita de tomate. Fíjense que ya se está desarmando el tomate. Bueno, una vez que se derrite bien la manteca, le vamos a agregar el puré. En este caso yo uso puré de zanahoria, pero podemos utilizar cualquier tipo de puré, ¿no? Puede ser de papa, puede ser de remolacha, de lo que ustedes imaginen, ¿no? La idea acá es generar una salsa de origen líquido. El puré es como más espeso, ¿no? Y con todo este tipo de agregados vamos a lograr que la salsa quede como más ligera, ¿no? Obviamente que también le vamos a aportar mucho más sabores, porque le estamos agregando manteca, huevo, mucho más cantidad de nutrientes también. Fíjense que con el agregado de la manteca el puré ya se volvió como más fluido, ¿no? Una vez que se mezcla bien todo eso, como el puré ya estaba cocinado, no necesitamos cocinarlo mucho, es mezclarlo nada más, vamos a incorporar las yemas. Las yemas de huevo en este caso nos van a servir como espesante de toda esta preparación, ¿no? Acá si quisieran, podrían agregar también un poquito de caldo, yo le voy a agregar para que quede todavía más fluido y tenga también más sabor. Estoy utilizando caldo de verdura nada más. Y una vez que está bien fluidito, le agregamos las yemas. Acá es casi como hacer una pastelera, la empezamos a revolver constantemente y no dejamos de revolver. Van a ver que después esto va a ir espesando un poquito. Y cuando nos damos cuenta que la salsa está lista, siempre decimos cuando utilizamos el proceso de napar. No sé si se los expliqué en algún momento, pero para mostrar cómo es este proceso, lo que hacemos es retirar un poquito de preparación, lo agregamos sobre un plato, tablita, lo que sea, y pasamos el dedo por el centro o la cucharita por el centro. Si estas dos partes no se juntan, es porque la salsa ya está lista, ya está en su punto. Ahora lo vamos a ir mostrando. Con un platito, así lo pueden ver ahí. Fíjense cómo quedó mucho más como líquida. Hago el huequito en el centro y estas partes no se juntan.
Eso quiere decir que la salsa ya está lista. Esta salsita, obviamente, nos va a dar muchas más posibilidades también a la hora de presentar, ¿no? Fíjense que en un plato blanco, el color naranja resaltaría mucho. Algunas ideas para presentar: un pincel, por ejemplo, podría ser una. Agregar de esta manera un pincelado en un plato nos aporta una decoración linda. Lavo inmediatamente para mostrar otro tipo de presentación que también se puede utilizar mucho. En el mismo platito, con una cucharita por acá, De paso te consulto, ¿esa salsa para qué preparación o qué podemos acompañar con esa salsa y que quede bien? es una salsa multiuso, la cual podemos acompañar tanto pastas como alguna carne, algún pollo, ¿no? Siempre tener en cuenta que la zanahoria es media dulzona, entonces también podría ir bien con un cerdo, ¿no? Lo bueno que tiene es que, como les decía, es multiuso, ¿no? Entonces, yo la recomendaría quizás con alguna carne, porque como tiene también una especie de consistencia de puré, ¿no? Es como que estamos reemplazando esa parte que también todos decimos que por ahí muchas veces la milanesa con el puré es la mejor combinación. Entonces, jugar también con decir esta carne con esta especie de puré también va muy bien, ¿no? Un tipo de presentación también, yo lo que hice fue tirar la preparación en una cucharada, digamos, en este plato. Lo que vamos a hacer, en este caso, yo lo voy a hacer acá para mostrarlo, es pegarle con la cuchara y van a ver que como que salpica, ¿no? Es una presentación que está como muy de moda. Fíjense cómo quedan esos puntitos en todos los bordes, ¿no? Y en este caso pondría la carne acá en el centro y me daría todo ese plato así como manchado, que es muy vistoso, ¿no? Quizá lo hayan visto mucho. Tipos de presentaciones también como para que lo tengan en cuenta a la hora de presentar. Otra consulta, Bien simple. ¿la Sí. muselín no lleva sal u otro condimento? En este caso, yo no le agregué, pero le podemos agregar cualquier condimento, ¿no? Es muy, ¿cómo decirle? Ya a gusto que ustedes le puedan poner tanto sal como pimienta como aromáticas, ¿no? Por ahí no charlamos tanto de las aromáticas en lo que es los fondos, pero se acuerdan que estuvimos viendo en lo que es los cortes, la parte del bouquet garnier, por ejemplo, que es un ramillete que se utiliza para aromatizar todo este tipo de preparaciones. Lo que hacemos es las aromáticas que tenemos, atarlas con algún nudito o algo, ¿no? Y de esta manera vamos a incorporarlas en este fondo de caldo que estamos preparando. Le vamos a aportar todo ese sabor y después las retiramos y vamos a quedarnos con el líquido netamente, ¿no? Lo mismo charlábamos de los cortes del corte Matiñón, no sé si todos lo recuerdan, pero el Matiñón eran cortes irregulares. En este caso son los cortes que se utilizan para los fondos de verdura, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas van a ir viendo cómo se van relacionando todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Ya tenemos, bueno, como diferentes variedades de salsa que han ido surgiendo. Este puré de tomate ya casi está listo. Como me doy cuenta, lo voy a pisar un poquito con el pisapapa. Y si se desarma es porque ya está listo. Veo que le falta un cachito todavía de cocción, así que lo voy a dejar otro ratito que continúe. Y vamos a ir a ver ahora cómo preparar, en este caso, una salsa fría, ¿no? Que también se utiliza mucho para decoraciones y acompañamientos. Ahí, En este Nahue, caso, sí. consulta Rodri, un corte que vos dijiste recién,
de cortes irregulares que no lo habías mencionado, ¿cómo se llama? Mirepoix. ¿Cómo se escribiría? Mirepoix. Si lo recuerdan en el apunte, estaba. Teníamos justo la parte como de aromáticas y demás. Ahí lo que era el buque Garnier. Bueno. ¿Sí? ¿Sigue la consulta? ¿Veo ahí? ¿Puede ser o no? No, perfecto, Ese, ahí la escribí como es. Bien, perfecto. Bueno, yo en este caso no tengo mi huertita, digamos, de aromáticas y demás. Entonces, para poder tener siempre albahaca, digamos, más fresca, lo que hice fue lo que tenía, frizarlo, ¿no? Quitar las hojitas por hojitas y las frisé para poder tener las hojas frescas. Fíjense que conservan su color y demás, ¿no? En este caso vamos a hacer una salsa fría, ¿no? No necesariamente tiene que estar la albahaca frisada para hacer salsa fría, ¿no? En este caso yo la tengo así, pero si la tienen fresca es mucho mejor. Cada uno va adoptando por ahí los métodos que tiene para poderla conservar, ¿no? Son salsitas que por ahí también dan colores en los platos. En este caso, por ejemplo, la albahaca, además de tener aroma, resalta todo un sabor, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es utilizar este aceite ahumado, entonces va a quedar una salsita fría de albahaca ahumada, digamos, por decirlo de una manera. Agrego un cachito de esta preparación y lo que voy a hacer ahora es mixearlo. Si no tienen mixer o mini pimer, lo que hacen es picar esa albahaca con cuchillo lo más finito que puedan. Yo utilizo esto porque nada, es tecnología y también hay que ir adaptándose a todo este tipo de utensilios, ¿no? Y para que también vean que tenemos diferentes consistencias en ellos. Como les decía, yo siempre ahora en este caso estoy haciendo poquita cantidad. Pero lo ideal es que después ustedes puedan hacer mayor cantidad. Bien, ya mixé. Voy a aprovechar un poquito del caldo también que tengo, este fondo. Fíjense que el fondo lo he utilizado para montones de cosas, ¿no? Acá el fondo me ayuda a hacerlo más líquido, también tener un poco más de sabor. Y en este caso, vamos a tener prácticamente como una mayonesa, ¿no? Que bueno, que en definitiva las mayonesas y ese tipo de aderezos también son salsas, ¿no? Si se ponen a pensar, hay mucho tipo de mayonesas que se preparan justamente para acompañar diferentes cosas, ¿no? Algo que por ahí está muy de moda, que el otro día yo empecé a incursionar también en ese camino de experimentar con ellas, son las lactonesas. No sé si todas las conocen, pero son mayonesas que tienen el agregado de algún lácteo. Puede ser alguna crema de leche, puede ser algún queso crema o leche misma, ¿no? La verdad que son muy ricas, muy sabrosas y se pueden hacer también de cualquier cosa. Yo ahí después les voy a mostrar una que preparé el otro día. Fíjense que en este caso me quedó de un color bien marroncito, ¿no? Si quisiéramos que esto nos quedara verde, ¿no? Del color netamente de la albahaca, lo que hacemos es, el albahaca fresca, la colocamos un ratito a fuego con el aceite y después lo mixeamos. Se va a impregnar esta salsa con ese color que va a aportar la albahaca y nos va a dar un color mucho más verde
fuerte, digamos, ¿no? Fíjense que ahí se ve, tiene consistencia la salsa porque yo inclino el plato y apenas se va moviendo, fíjense, ¿no? Que eso nos aporta el poder juntar el aceite también con este caldo, ¿no? Que para eso es que utilizo la mini pimer. En este caso hago una emulsión. Si no tuviera la mini pimer, tendría que hacerlo con un batidor y hacerlo mucho más tiempo, ¿no? Esto nos permite siempre, la tecnología, acelerar unos procesos en la cocina. Ahí consulta a Nahue, Cecilia, dice que ¿Sí? tiene humo en botella. Si sirve eso para poder preparar ese aceite ahumado. Por lo general, el humo en botella ya se utiliza directamente, ¿no? El humo líquido que se llama, se utiliza, pero hay que tener mucho cuidado porque es muy fuerte y muy invasivo. En este caso, si quisieras preparar algún aceite con ese humo, lo que tendrías que hacer, por ejemplo, para esta proporción, es ponerle, no sé, una gotita de ese humo, porque es, como les digo, muy invasivo, muy fuerte, y si le agregamos de más, ya pasa a ser algo como desagradable, ¿no? Además de todo lo que tiene el humo, que uno no se da cuenta, pero también tiene cosas no muy beneficiosas, ¿no? En mayor cantidad. Bueno, ya tengo acá mi puré de tomate. Como tengo hojitas de albahaca, voy a aprovechar esas hojitas de albahaca para saborizar. Ahora yo ya tengo el puré de tomate listo, pero podría estirarlo un poco más también, como les decía, para hacer otra salsa, ¿no? Esta es una salsa madre. Si quisiéramos hacer una portuguesa, partimos de este tomate, salteamos un poco de cebolla, morrón, y le agregamos. Ahí en el cuadrito van a tener todos los derivados que podemos ir obteniendo de esta salsa, ¿no? Le voy a agregar un cachito de este caldo a estas hojitas de albahaca para que se vayan ablandando, nada más. Y voy a aprovechar los ajitos que ya estuvieron acá en cocción con esta carne, que tienen también un sabor por haber estado dorado y demás, ¿no? Le voy a agregar un dientecito de ajo. Todo esto lo voy a pisar para ya lograr la salsita. Ahí Ale nos contaba que ella hace una con ajo y leche, de esas lactonesas. No sabía que se le daba ese nombre. Ah, buenísimo. Para que sepan, son muy fáciles de hacer y, por ejemplo, utilizamos media taza de leche, agregamos unas 3 cucharadas de aceite, el sabor que ustedes quieran agregarle, tanto en puré, en hoja, lo que sea. Después necesitamos del cítrico que corte esa preparación, que puede ser limón, pomelo, todo lo que sea una naranja, que aporte cítrico. Y por último, después, como una mayonesa, en un batido vamos incorporando aceite en forma de hilo, ¿no? De esa manera vamos a tener una buena consistencia de mayonesa. Fíjense, yo acá ya tengo mi salsita fileto, ¿no? Con ajo, albahaca fresca, una salsa que está resaborizada. En este momento yo si quisiera le pudiera agregar sal, pimienta, cualquier cosita para darle ya otro sabor, si la voy a utilizar así nomás. Si la voy a conservar, ya la puedo conservar en este momento así. Podemos encontrar también, hacer mucha cantidad de salsa y conservarla en la heladera. Esta salsa así ya elaborada dura mucho tiempo y mucho más si tenemos todos los recaudos de envasamiento, ¿no? de esterilizar frascos o botellas y ese tipo de cosas, va a hacer que dure mucho más tiempo. Básicamente, bueno,
la idea era que hoy vieran diferentes alternativas de cómo ir armando una salsa, ayudándolos con esto que son los fondos también, ¿no? Los fondos no solamente se utilizan para dar cocciones en los casos de, por ejemplo, de un puchero o ese tipo de preparaciones que estamos acostumbrados, sino también para empezar a incorporarlos a esta manera, ¿no? De esta manera vamos a poder tener salsas con mayor cantidad de sabor, con mayor cantidad de nutrientes, y salsas que son mucho más sabrosas también, ¿no? Así que bueno, la idea era que vieran diferentes alternativas de hacer tanto en caliente como en frío. Antes de que me olvide, les voy a mostrar la lactonesa que yo preparé, que tengo acá, que el otro día justo hice unas hamburguesas para gente de mi casa, y preparé esta lactonesa y queda para poder utilizar cada vez que comamos, ¿no? Como aderezo. Es una lactonesa que es de acelga, ¿no? Tiene leche, acelga, aceite, sal, y el cítrico que utilicé fue pomelo. Entonces sería una lactonesa de acelga y pomelo. La verdad que la consistencia, fíjense, como una mayonesa, igualita. Y está bueno porque también salimos un poco de los paradigmas de los sabores, ¿no? Y incorporamos también algo, por ejemplo, que es la acelga, que no sabemos cómo consumirla más de otra forma que no sea quizás en una pasta o en una tortilla, ¿no? Nos dicen, ¿qué más lo puedo utilizar la selga? Y bueno, y ahí tenemos un caso de una lactonesa en la cual podemos incorporarla a nuestra dieta. Muy bien. No sé si hay alguna... Comenta Lina que a la salsa de ajo ella le agrega nuez. Ajá, muy bueno. Como Bueno, ese tema de los mucho frutos mejor secos también. en las salsas. Genial, genial, buenísimo. Sí, está muy bueno también semillas, ¿no? Ir incorporando este tipo de cosas. Además de hacerlas más nutrientes, le dan diferentes tipos de sabores. Fíjense que nosotros nos hemos puesto, a ver por ahí, después van a ver detallado ahí el cuadrito, pero existen, por ejemplo, las vinagretas. Las vinagretas también son diferentes salsas frías que se preparan para aderezar diferentes tipos de ensaladas, ¿no? Por ejemplo, el aderezo César es un aderezo caracterizado que le da el nombre justamente a una ensalada que tiene variedades de ingredientes que va variando según la zona, si lleva lechuga, si lleva rúcula, si lleva mix de hojas, después lleva el queso, que es uno de los ingredientes que se respeta en todas las regiones, y después va variando si se le agregan unos crutones, que son unos trocitos de pan tostado y saborizado, ¿no? O nueces, o este tipo de cosas, pero lo esencial es el aderezo, ¿no? De esa ensalada. Entonces ahí también tenemos, fíjense cómo un aderezo pasa a ser tan importante también, que caracteriza el nombre de un plato, ¿no? Entonces, bueno, también son diferentes opciones de salsas que se utilizan en este caso, no solamente en las ensaladas, sino también para aderezar algún tipo de carne o de preparación, ¿no? Uno siempre cuando nombra las salsas, es como que lo primero que se le viene a la mente es la salsa para acompañar la pasta, ¿no? Entonces, fíjense el abanico que hoy pudimos ver en las diferentes opciones que podemos ir agregando las salsas, ¿no? Y también las formas de hacerlo. Si querés, Ale, pasamos a lo que son las preguntas y respuestas. No sé si hay algunas. ¿O has ido tirando por ahí? Sí, ya están todas, digamos, las hemos ido comentando. Si querés, podés anticipar un poquito de qué se trata el próximo trabajo práctico que vamos a enviar durante la semana, para que entonces, que tiene que ver con esta clase, por supuesto, pero para que ya entonces lo vayan escuchando y aquellos que no estén en la clase, después cuando vean el video, también ya van a ir sabiendo de qué se trata. Perfecto, buenísimo. Bueno, el trabajo práctico que vamos a enviar durante la semana, justamente nosotros acá trabajamos con una serie de justamente materias primas que por lo general estamos acostumbrados a tenerlos en la zona, ¿no? El trabajo siempre, siempre en la tecnicatura es justamente relevar todo este tipo de cosas que existían ya en la zona y si podemos también darle una vueltita de rosca e irnos modernizando, ¿no? Entonces, lo esencial sería que empecemos a ver, a relevar qué tipos de salsa se utilizaban en nuestra, eh,
en los antepasados, cómo la preparaban, porque si bien hoy tenemos una cantidad de materia que vienen ya industrializadas, ellos tenían sus producciones netas, ¿no? Entonces, como que no funcionaba tanto el comercio. Entonces, la idea es que ustedes vayan haciendo relevamiento de salsas, y si encontramos una salsa típica, también es muy importante, fundamental. Eh, Hoy les puedo poner de ejemplo, por ejemplo, el peure. El peure es algo que por ahí nosotros lo utilizamos por ahí como si fuese un chimichurri o algo así para condimentar, pero también es una salsa, porque muchas veces lo utilizamos para acompañar algo, ¿no? Entonces, también me parece que es un tipo de salsa como muy de acá de la zona, la forma de prepararla es también de acá de la zona. Entonces, relacionado a todo esto que vimos de salsa, ustedes pueden hacer esa investigación, y obviamente tenemos nuestra parte de creación, de empezar a generar salsas y acompañamientos, ¿no? Para diferentes tipos de platos, ¿no? Entonces la idea es que ustedes empiecen a usar su parte creativa e inventen. Si quieren probar también en sus casas, estaría bueno, ¿no? No es un requisito, digamos, obligatorio, pero está bueno que por ahí ya empiecen a tener también esa opción de decir, bueno, lo hice, lo preparé, me gustó o no me gustó, porque puede quedar también en una creación y después quizás no funciona tanto como en un plato, ¿no? Entonces, empezar a generar ese tipo de cosas también está bueno. Como siempre les digo, traten de utilizar siempre los medios posibles para quedarse siempre en su casa, ¿no? Tanto llamadas telefónicas como comunicarse por mensaje de texto, recurrir a internet, eh, si tenemos algún poblador antiguo que está cerca de casa, que nos comuniquemos con él, ¿no? Siempre con el distanciamiento. También la radio por ahí es un elemento que por ahí muchas veces se puede llegar a utilizar como este medio, ¿no? Quizás nosotros tirar un disparador con unas preguntas de esto del trabajo práctico, escuchar a ver cómo la comunidad nos ayuda también a poder escuchar, ¿no? Y aprender y hacer relevamiento. Entonces, netamente va a estar basado en esto, en lo que son las salsas que hoy vimos, los fondos también, si antes se generaban fondos, ¿para qué se utilizaban esos fondos? ¿No? Tenemos, por ejemplo, la cazuela, que es un plato bien típico, que está bastante siempre con mucha cantidad de líquido, ver cómo se preparaba, ver ese tipo de cosas, ¿no? Que son fundamentales. Así que netamente está abocado a eso, el trabajo número 4, quizás alguna que otra más preguntita, pero apuntado a que ustedes hagan este relevamiento, esta creación también de las salsas, ¿no? Y que, bueno, podamos continuar también trabajando así.